Bueno, venimos de interrogar al adolescente, interrogación en la cual vamos a ver cómo interactuaba este adolescente, no el que desapareció, sino este, con los padres. ¿Por qué? Porque hay situaciones particulares en las desapariciones donde el damnificado, el que sufre un daño, tanto psicológico como físico, no es el que se va, sino el que se queda. Entonces, ha sucedido que adolescentes o adultos se han ido de un entorno familiar porque no soportaban ver lo que pasaba con el que se quedó. Entonces, cuando yo interrogo a ese adolescente, no me voy a centrar en la idea de contame por qué se fue tu hermana, o contame por qué se fue tu mamá, o contame por qué se fue tu hermano. No, me va a importar por qué se quedó él. Entonces necesito, en función de ese miedo que le sembré al haberlo separado de los padres, para interrogarlo particularmente, digo, me tomaré de eso, que ya es importante, porque le acabo de sembrar una duda, tuvo 2 horas de un silencio personal, donde estuvo pensando todo lo que me va a contestar, y lo peor que hay para cualquiera es practicar una respuesta. Siempre sale mal. Una respuesta entrenada, excepto que sea un experto en retórica, siempre sale mal. Entonces todo eso me ayudará a saber, primero, por qué él sí se quedó y cómo es el manejo familiar. Confrontaré lo que me dice él con lo que me dijeron los padres, y a eso le sumaré lo que yo ya vi en mi experiencia anterior analizando el entorno de la persona que desapareció. Y me voy a despedir del adolescente, me voy a despedir de los padres y me voy a acordar del padrino. Y esto es cómico, pero lo puedo asegurar que sirve. ¿Se acuerdan de la escena del padrino donde Don Corleone le dice a Michele, a Michael, aquel que arregle la reunión con Barzani será el que te traicionó? Muy bien. Cuando me voy a acompañar a la puerta. Esto no es un juego y muy por ahí en alguna serie. Creo que la única vez que lo escuché o que lo llegué a ver fue en un capítulo de Lie to Me. En esos capítulos de Lie to Me decían cosas que eran muy ciertas, pero básicamente porque aquel que había colaborado con los guiones no era otro que Paul Hickman, así que algo sabía del tema, ¿no? Hickman dice que cada vez que un interrogador se va de una casa, si es que hay un culpable, el que lo acompaña a la puerta es el culpable. Léanlo en Técnicas de Interrogación de Paul Hickman y es así. Es así. El cómplice pasivo se va a quedar sentado en el lugar cuando ustedes se van y ni siquiera los va a mirar. Aquel que empieza a sentirse tranquilo y alivianado porque el interrogador se va, es el que se va a parar, lo va a acompañar a la puerta y le va a dar un fuerte apretón de manos dándole las gracias porque ya se fue. Si no, van a ir los dos. Pero es una cuestión es una cuestión primitiva. Entiéndanlo, es así. Esto no tiene que ver con criminología ni con psicología, es una cuestión de la naturaleza humana. Cuando dos personas no tienen nada que ocultar, acompañan a la persona que los está ayudando hasta el último segundo. Se hace un grupo, se hace un núcleo, una piedra,
tiene que ver con lo solidario. El interrogador, el criminólogo, es el tipo que les va a devolver a la persona desaparecida. Luego lo van a atender como si fuera uno más de la familia. Cuando uno de los dos es culpable de algo, va a ser el que los acompaña a la puerta. Va a ser el que los acompaña a la habitación de la persona desaparecida. Va a ser el que les traiga un café. Va a ser el que les haga un chiste y se justifique diciendo es para aflojar un poco la tensión. No, para nada. Céntrense en ese. Céntrense en ese. Entonces, como decía Don Corleone, y Don Corleone tenía eso de filosofía de la calle, psicología de la calle, aprender porque la pasó. Aquel que te diga que hay una reunión para poder arreglar el problema entre las familias, le dice a Michele, será el que te traicionó. Entonces, si alguna vez les sucede que están en un interrogatorio donde hay dos personas y cuando ustedes se van, uno solo el que se los despide y el otro se queda donde estaba sentado, o inmediatamente, aprovechando que uno se levantó, también se levanta y se va, el que se va no es el culpable. El culpable es el que los acompañó, porque se los está sacando de encima. La sensación de liviandad, de te estoy sacando, andate, te vas, es concluyente. Bueno, me fui de ahí. Me subí a la camioneta y volví a mi estudio. A partir de ahí, desde ahí, comienzo a, ya en mi tranquilidad, en mi intimidad, a perfilar tanto a las personas con las que me vinculé ese día, como también comienzo a hacer victimología. Empiezo a estudiar por separado qué pudo haber desencadenado la huida de la víctima o qué características pudo haber tenido esa víctima en función de todo lo que vi para ser objeto de un secuestro. Porque no nos olvidemos que la ciencia de la victimología es una herramienta imprescindible para saber por qué en una fila de 40 personas un delincuente eligió una y no las otras 39. ¿Por qué? ¿Por qué no eligió la primera que pasaba? No, esperó la 13ª. Porque ¿qué tenía la 13ª que hacía atractiva? Bueno, no cualquiera puede hacer victimología. Les tengo una muy mala noticia. Yo particularmente no puedo, no estoy preparado académicamente para hacer victimología. Tiene que ser un victimólogo. Volvemos a la conformación del equipo. Volvemos a que la gente sigue desapareciendo, se sigue esfumando como si fuera una espiral, y las autoridades 6 meses después dicen, y estamos en un callejón sin salida. No, estás en la fosa del Lindanao, bien profundamente enterrado, porque no armaste un equipo que maneje este tipo de cosas. Si no tenés un victimólogo, ¿cómo sabés por qué esa persona fue elegida entre tantas? Bueno, así salen las cosas. Ya estoy en mi estudio, ya tengo todo lo que anoté en mi libretita de carnicero con una lapicerita y empiezo a cruzar. Cruzo los datos que tengo hasta ese momento. Las declaraciones de los padres, qué me dijeron, pero fundamentalmente cómo me lo dijeron. Debo tomarme el trabajo de estudiar a cada uno de los dos. Todo eso lleva tiempo, pero no 6 meses. Porque estaré trabajando con mi equipo. Nunca trabajo solo. Nos sentamos todos alrededor de una mesa al grito de teorías. Como decía el capitán Kirk, cuando se le venían encima los Klingons, que le decía al señor Spock, teorice, señor Spock. Teorías.
teorías, brainstorming, hablen aunque sea estupideces, pero hablen. La única forma de encontrar una realidad es entre miles de mentiras. Cuando esas miles de mentiras dan contra la pared, lo único que quedó a flote es la verdad. Entonces yo necesito miles de ideas, aunque sean descabelladas. Por supuesto, tendré premisas. O sea, tendré una realidad. Hay una desaparición. Sucedió hace 24 o 48 horas. Segunda realidad, no tengo mucho más tiempo. Si esa criatura está en manos de un extraño, corre gravísimo peligro. Que quede bien claro esto. No es lo mismo que la criatura o que la persona secuestrada esté en manos de un conocido a que esté en manos de un extraño. ¿Por qué? Más allá de que el conocido sea un sádico criminal, es un conocido. Luego tarda mucho más, justamente movido por el vínculo, tarda mucho más en concretar aquello que se proponga. Me da más tiempo. Ahora, si la víctima está en manos de un desconocido, no tengo tiempo porque el desconocido no le importa. No le importa. No pidió rescate, entonces no tiene ninguna intención de devolverla. Si a las 24 horas no se pidió rescate, no hay ninguna intención de devolverla. Y en algunos casos, desgraciadamente, con el rescate y todo, no se lo devuelve. Pero cuando se recibe una nota o un llamado de rescate, que no es muy común últimamente, no es muy común, digo, me da cierta esperanza de que esa persona puede llegar a devolverla. Tal vez la deje tirada por ahí, pero viva, sería lo importante. Me da un poco más de tiempo para trabajar. Si no apareció ninguna nota de rescate, si no apareció ningún pedido de dinero, estoy en un grave problema, porque estoy seguro que no tiene ninguna intención de devolverla, si es que la secuestró. Si no apareció ningún pedido de rescate y se fue sola, bueno, cuando estuve en la casa, habré averiguado si esa criatura tenía dinero, si se lo llevó, si tenía tarjeta de crédito, si tenía cadenitas, anillitos, algo de oro, de plata, como para vender. Entonces me haré a la idea de que tiene que reventar eso, transformarlo en dinero para subsistir mientras está Rubén Aguadí. Bueno, todo eso lo voy a hacer en el estudio, junto con mi equipo. Una vez que llegamos a la conclusión de que fue desaparición voluntaria o desaparición forzada, ahí comienza otra parte del trabajo en la que ya interviene la criminalística, donde ahí ya nosotros encontramos nuestra frontera natural. La frontera natural del criminólogo termina donde comienza la de la criminalística. Nosotros ahí no nos podemos meter en el laboratorio. En todo caso tenemos que esperar que el laboratorio se expida y nos diga, bueno, a ver, encontramos en el auto determinadas cosas, encontramos ropa de la criatura, no como hicieron en La Pampa, largar a los perros, la brigada canina. ¿Para qué? La brigada canina encuentra cuerpos inertes. La brigada canina está para derrumbes, para masacres, para desastres, no para encontrar un cuerpo que está móvil. Bueno, Rintintín no debe estar de acuerdo conmigo, pero sinceramente no me importa y tampoco me importa, mucho menos me importa que esté de acuerdo el fiscal, mucho menos me importa, pero mucho menos me importa que esté de acuerdo el fiscal, que todavía sigue sin contestarme, pero ya me va a contestar. Pero bueno, ahí llegamos al final de lo que podemos hacer nosotros. A partir de ahí viene un periodo de espera, de comerse las uñas y esperar que el laboratorio nos diga algo que podamos sumar a lo que nosotros pudimos inferir. ¿Sí? Ahí termina el trabajo de criminólogo, por ahora. Porque una vez que tenemos los datos del laboratorio, comenzamos a trabajar nosotros de nuevo. Porque habrá nuevos interrogatorios, porque seguramente tendremos que apretar las clavijas ante algunas personas que interrogamos,
o porque definitivamente concluimos en que la familia no tuvo absolutamente nada que ver, que la persona fue secuestrada. Entonces se comenzarán a poner fotos en puestos fronterizos para evitar que esa persona sea sacada. En función de nuestra experiencia sabemos cuáles son los sectores marginales donde esa persona puede estar. Yo no puedo entender todavía cómo en las provincias, gente que vive en las provincias, no sabe cuáles son los sectores marginales donde se puede esconder a una persona desaparecida. No lo puedo entender. Si yo me conozco todos los sectores marginales de la capital federal, por haber entrado, no entiendo cómo las autoridades de las provincias no los conocen. Un lugar donde hay 60.000 habitantes. Es inconcebible, pero es así. Bien. ¿Algún detalle que haya quedado colgando? Si pueden, filmen el interrogatorio, porque algo probablemente se les puede escapar. Les puedo jurar que una mirada que dure una fracción de segundo de una de las dos personas, cuando ustedes dicen algo, la persona está mirando al piso y de repente ustedes dicen algo y levantan la cabeza y les clava la vista. Bueno, eso es un manual. Un manual. ¿Qué dije en ese momento para que esta persona se pusiera de tal manera? ¿Por qué movía los labios de esa manera? ¿Por qué ocultaba las manos de esa manera? ¿Por qué miraba para un lugar en particular? ¿Qué había en ese lugar en particular? ¿Qué le recordaba cuando la otra persona estaba hablando? Podía ser algo afectivo o podía ser algo culpable. Si se puede filmar el interrogatorio, mucho mejor. Acá no tenemos la suerte, sí, en algunos lugares los hay, pero no en todos, tener la habitación espejada que tiene en Estados Unidos, donde entra el policía y hace un interrogatorio totalmente estúpido, porque la verdad que el interrogatorio, excepto los de Criminal Minds, son totalmente ridículos, pero ridículos. Yo no entiendo cómo pudieron haber capturado tantos criminales seriales llevando adelante interrogatorios como lo que muestran en CSI o en Law and Order. No lo puedo entender. Yo como criminal estaría feliz si me interrogan de esa manera. No sé. Lo que pasa es que la realidad en Estados Unidos es otra, no es la que muestra Law and Order. Allá te ponen contra la pared, viene un teniente de policía que mide 1,60 m por 2 metros de ancho y te dice: a mí no me importa tu libertad de civiles, mañana vas preso y vas a ser la novia de 4 negros de Harlem. Y el tipo canta. No es legal, pero se hace. Se hace. Y que no me venga ninguno de estos que ama a Estados Unidos a decirme que no, porque es lo más común en el interrogatorio norteamericano, la presión y la violación de los derechos civiles. Pero no está bien, está mal. Por eso no lo muestran en las series, excepto en las series de los años 70. Vean ustedes una película fantástica que se llama El Detective, trabajaba Frank Sinatra, y vean cómo interrogaba a ese detective en los años 70 y el capitán le decía: che, pero no, baja un poco porque lo vas a terminar matando. No tenían ningún problema, había que encontrar un criminal y lo tuvieron que encontrar y lo encontraron. Y encima era un criminal de policías. Bueno. Muy escueto, muy breve y muy sesgado videíto sobre interrogación. En algún otro momento, si alguno de ustedes quiere, podemos ser mucho más específicos y ver mi técnica de interrogación. Como les dije, se divide en 3 facetas, y ver las comunes, que no distan mucho de ser similares, pero bueno, yo utilizo más esa técnica, que es la de comenzar como hijo, en un momento donde veo que puedo, me subo y soy padre, entonces yo empiezo a decir lo que quiero que me digan, y en tercer lugar me pongo en criminólogo, o sea, busco los detalles que no fueron dichos hasta ese momento, en función de lo que fui anotando o de lo que recuerdo, repregunto. Acuérdense, nunca los adultos con los adolescentes, jamás, porque el adolescente jamás va a hablar delante de los padres, porque seguramente algo tiene que ocultar. Y los padres nunca van a hablar delante del adolescente, jamás. O sea, yo no he visto, excepto que haya una patología mental, que un par de padres hagan el amor adelante de sus hijos.
Bueno, un interrogatorio es más o menos eso. Desnudarse, unirse, y de ahí, entre los dos, si no tienen nada que ver, engendrar una verdad. Y si tienen que ver, se van a dar cuenta porque van a dormir en camas separadas en el interrogatorio. ¿Ah? Bueno, espero que les haya servido, aunque fue corto, pero lo podemos hacer mucho más extenso, e incluso, como se había hablado en alguna oportunidad, a través de una videoconferencia que es un poco más humano. Chao.